buenos días, bienvenidos a su iglesia Verso a Verso con Jesús. Qué bueno que están con nosotros un día más, un domingo más que podemos apartar, gracias a Dios, como orábamos al principio, gracias a Dios que podemos apartar un tiempo, un día, unas horas, aunque sea, de una agenda que siempre tenemos llena y pues gracias a Dios que podemos tomar ese tiempo para alabarle, para glorificarle, para adorarle con nuestra boca, con nuestros bienes y con aprender de Él a través de su palabra. Es algo bien hermoso. Yo la verdad me gozo siempre que tenemos la oportunidad de estar frente a Él, frente a ustedes y en su presencia, en su palabra. Es un gozo enorme. Yo soy el pastor Oscar Maldonado, para los que no me conocen, sobre todo los que están en vivo. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Gócese junto con nosotros. Le digo que tenga su Biblia a la mano, porque aquí, gracias a Dios, nosotros estudiamos la Biblia verso a verso. Y quiero que ustedes estén checando, que visualmente estén viendo la palabra de Dios, para que no solamente la escuchen, sino que con su vista, y traten de usar todos sus sentidos. Pero qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos una vez más. Y vamos a empezar con el estudio de hoy. Vamos a terminar el capítulo 8. Si recuerdan, la semana pasada empezamos Primera de Corintios, capítulo 8, donde estábamos viendo a Pablo respondiendo a una pregunta más que la iglesia de Corinto tenía sobre ciertas cosas. Y es lo que vamos a estar viendo desde ahorita y hasta que terminemos esta carta. Van a ser puras respuestas a preguntas que le habían hecho a Pablo sobre cómo comportarse en la iglesia, sobre muchas doctrinas de la iglesia. Entonces, por eso me encanta esta carta, porque es una carta que nos va a corregir, que nos va a volver a llevar al enfoque que tiene que tener la iglesia, porque Jesucristo estableció la iglesia por algo, por una razón. Entonces tenemos que volver a nuestra mirada a eso. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, el propósito principal? Y no solamente el propósito de la iglesia en sí, pero lo que pasa ahí en la iglesia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? ¿Cuál es el propósito aún de eso? Y es lo que vamos a estar viendo desde ahorita y hasta que terminemos esta primera carta. Entonces, la semana pasada, les digo, vimos a Pablo cómo enfoca el problema o la pregunta que le habían hecho a Pablo de que si se podía o no comer carne que era sacrificada o que fue sacrificada a los ídolos. Y nos encaminó a aprender lo que es el principio bíblico, que es más grande que el no comer, que el comer o no comer. Acuérdense que aprendimos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ese es un versículo que tenemos que tener bien penetrado en nuestro corazón. Acuérdense, 1 Corintios 8:2, o primero el final del versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La palabra mata, nos dijo Pablo también por ahí, pero ¿cuál es el verdadero problema? ¿Será el problema que entre más sabemos es pecado, o el conocimiento es pecado? Y podemos llegar a pensar eso, pero no es lo que Pablo está diciendo, sino el problema es qué estamos haciendo con ese conocimiento. Cuando sabemos de algo y sobre todo de las cosas del Señor, ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Es ahí donde está el problema. Porque yo creo que el Señor nos ha bendecido con muchas gentes, con muchas mentes brillantes, con muchas personas muy sabias, aún tanto en lo secular como en lo espiritual. Pero ¿por qué el Señor nos ha dado esas mentes? ¿Por qué el Señor nos ha dado esas personas con las cuales nosotros aprendemos tanto? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿De veras el Señor hizo a alguien tan sabio para que esta persona se volviera un cabezón espiritual, o una persona que con su conocimiento sea más que alguien o se crea más que alguien? Estoy seguro que ese no es el propósito de esto, ¿verdad? Pablo sitúa toda la responsabilidad en el creyente maduro. El maduro es quien tiende a cortar o a coartar su libertad por no ser piedra de tropiezo al creyente inmaduro.
inmaduro. Era lo que estábamos viendo la semana pasada, que Pablo nos estaba diciendo. Ustedes que son maduros tienen que tener su responsabilidad, es cuidar a ese creyente inmaduro o a ese creyente que apenas va empezando las cosas del Señor. El Pablo mostró que esa tiene que ser la responsabilidad del maduro. Tenemos que hacer el conocimiento a un lado y nuestra libertad tiene que ser medida por amor a nuestro hermano, para no estorbar su fe, para no estorbar su conciencia débil, para evitar que su vida pasada lo vuelva a agarrar o vuelva a caer en esas cadenas de que la vida en el pecado nos tenía, ¿verdad? Pero entonces, a partir de esto, surge otra pregunta, otro dilema. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque si eres un hombre o mujer maduro en el Señor, ¿cuánto tiempo tenemos que coartar nosotros nuestra libertad a causa de esa persona inmadura? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que digas, ok, esta persona es inmadura, pero cuánto tiempo tengo que yo dejar la libertad que tengo en Cristo para que esta persona no caiga? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cómo me puedo dar cuenta si esta persona es verdaderamente una persona inmadura, o es una persona que es religiosa, o simplemente es una persona que no ha querido crecer? ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Como al principio del capítulo 3, Pablo nos dice: quisiera hablarles como agente espiritual o como agente madura, pero aún son niños o son inmaduros. Pero esta inmadurez que mostraba la iglesia de Corintio no era por falta de enseñanza, sino era por falta de diligencia, por falta de importancia, por la indiferencia de permanecer en la palabra de Dios. Hermanos, es bien importante que permanezcamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a dar ese crecimiento espiritual, esa agua que va a hacer que crezca ese fruto en cada uno de nosotros. Siempre es la palabra de Dios. Por eso es importante que seamos diligentes, que tengamos la palabra de Dios en una prioridad alta, de darle tiempo al Señor en oración para leer nuestra Biblia. Eso es importante. Entonces, dicho todo eso, el día de hoy el mensaje se llama, igual que la semana pasada, el conocimiento más importante. Obviamente, esta es la segunda parte. El conocimiento más importante. Vamos a terminar ese pensamiento y ahora sí nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Y la semana pasada leímos todo el capítulo 8, pero hoy vamos a leer solamente del versículo 9 al versículo 13. De ahí de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9 al versículo 13. Y esta es la palabra de Dios, así es que tomémosla, hermanos, como tal. Padre, glorificamos tu nombre al leer tu palabra. Primera de Corintios 8, versículo 9 al 13 dice: pero tengan cuidado, aquí está la advertencia, tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti, que tienes conocimiento, te ven sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? O sea, ¿acaso no va a ser tentado a no solamente comer esta carne, sino a participar de todo el sacrificio, o sea, de toda la ceremonia? Versículo 11 dice: en tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. 12. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este momento que podemos tener en tu presencia, Señor, ante tu palabra. Y Espíritu Santo, yo te pido que sigas haciendo, Padre, la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros.
renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón y pon tu corazón en nuestro corazón, Señor. Padre, cambia nuestro carácter para que seamos, como dice tu palabra, cada vez más como Cristo. Nos ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Padre, Espíritu Santo, yo te pido que reveles a Jesucristo, y no solamente los que estamos aquí, sino los que están escuchando en este momento, Señor, a través de las redes sociales. Padre, yo te pido que Señor, esta semilla que va a ser implantada en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, que germine, Señor, y que dé ese fruto para que tu nombre siga siendo alabado, para que tu nombre siga siendo adorado, Señor, a través de esta palabra. Está en tus manos, Señor, este tiempo y en los aires, Padre, todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús echamos fuera todo aquello que quiera perturbar, Señor, todo aquello que quiera robar esta semilla, que quiera robar esta palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento. Nuestra libertad no tiene que ser medida por nuestro conocimiento, sino por amor. Nuestra libertad no tiene que ser medida por cuánto sabemos, sino por el amor. Porque siempre que ponemos nuestro conocimiento antes que el amor, nos vamos a volver, como decía la semana pasada, nos vamos a volver unos bullies espirituales, nos vamos a volver unas personas, unos cabezones espirituales, que tenemos mucho conocimiento, pero no ponemos ese conocimiento en obra. ¿Qué estamos haciendo con ese conocimiento? Ese es el problema que tenía esta iglesia de Corinto. Esta iglesia tenía mucho conocimiento, pero no estaban edificando a nadie con ese conocimiento, sino solamente estaban queriendo aplastar a las personas. Y cuando ofendemos a nuestro hermano, cuando somos piedra de tropiezo para ellos, cuando los confundimos, cuando no estamos siendo de edificación, la falta o el pecado que estamos haciendo contra ese hermano, dice la palabra de Dios que lo estamos haciendo contra Cristo. Eso es lo que dice el versículo 12. Así que si al pecar ustedes contra los hermanos y hieren su conciencia, pecan contra Cristo. Si no, pregúntenle a Pablo. Y bajen, ¿se oye algo ahí? Ahí está. Pregúntenle a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba en camino? Dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 9, que Pablo iba en camino a Damasco. Y Pablo era de las personas que perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia. Pero recuerdan cuando iba en camino a seguir matando cristianos, a seguir metiéndolos a la cárcel, dice la palabra de Dios que él se encontró con una luz y que le habló, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis hijos? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues la iglesia? Eso no fue lo que le dijo esta luz, que sabemos que es Jesucristo, sino le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Todo lo que se le hace a la iglesia, todo lo que se le hace a aquel hermano, no se lo estás haciendo a él personalmente, sino que lo estás haciendo, estás pecando, estás faltándole a Cristo. Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Y Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Él se dio cuenta que no estaba persiguiendo a meramente personas o meramente una iglesia, sino estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Entonces Pablo dice aquí: cuando tú haces cualquier ofensa, cuando tú pecas contra un hermano en Cristo, estás haciendo ese pecado contra Jesucristo mismo. Y eso tenemos que recordarlo cada vez que estamos tentados a dañar a nuestro hermano, a querer hacerlo menos o a querer dañarlo de alguna otra manera. Cuando hacemos eso contra el hermano, lo estamos haciendo contra Cristo mismo. Entonces, tomando eso en cuenta, Pablo no tomó este asunto con ligereza, porque sabía que al hacer tropezar a estos hermanos débiles, al pecar contra ellos de esa manera, pecan contra Cristo, lo que les decía.
Entonces, yo sé que muchas veces se nos hace fácil decir, bueno, yo solo le respondo a Dios y no a nadie más. Y tendemos a muchas veces a ignorar a las personas que el Señor ha puesto como líderes o como, pues sí, como líderes en la iglesia, como gente de autoridad en la iglesia sobre nosotros. Muchas veces hacemos eso, ignoramos a esas personas diciendo, es que yo solo respondo, yo solamente voy con Cristo. Pero es verdad, solamente vamos a darle cuentas a nuestro Señor, pero nosotros vamos a responder o vamos a dar cuentas a Dios por cómo tratamos a nuestros hermanos. Tenemos que saber que hay un momento donde sí, vamos a darle cuentas al Señor directamente, pero Él nos va a preguntar cómo tú trataste a ese líder, cómo tú trataste a ese hermano que estabas tú bajo autoridad de Él. Y no solamente a las personas que están en autoridad sobre nosotros, sino a las personas que están aún debajo de nosotros o igual que nosotros. A cualquier hermano en Cristo, el Señor nos va a pedir cuentas de eso, de cómo tratamos a esos hermanos. Entonces, el Señor por eso nos llama siempre a mantener la paz con los de afuera. ¿Cuánto más con los de la fe? ¿Cuánto más con los de la fe? Si nuestro testimonio importa para los inconversos, o sea, para la gente de afuera, mucho más para los de la fe. Porque a través de nuestros actos podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos débiles. Mateo 18:6. Vamos para allá, por favor. Tiene mucho que ver, hermanos, cómo nosotros nos comportamos en la iglesia, cómo nos comportamos en el mundo, pero sobre todo cómo nos comportamos con nuestra propia familia, con nuestra propia familia de la fe. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con ese hermanito, ¿no? que dice que es hermano en Cristo, pero anda transeando a los hermanos, anda mintiéndole a los hermanos, anda dando mal testimonio en la iglesia? Imagínense ahora, si en la iglesia, donde dice aquel dicho, en la iglesia todos son santos, si en la iglesia este hermanito, esta persona se porta así, imagínense allá afuera, imagínense en el mundo cómo se está portando. Y ahora lo malo no es eso, sino que el nombre de nuestro Señor es vituperado, el nombre de nuestro Señor es blasfemado por causa de ese mal testimonio. Hermanos, tenemos que cuidar eso. Es una vergüenza que muchas veces nos presentamos como cristianos. Oh, yo soy cristiano. Y ahora, por causa de nuestro mal testimonio, somos burlados. El nombre de nuestro Señor es burlado por nuestra falta de integridad, por nuestra falta de guardar nuestro testimonio. Ahora escuchamos, es que es cristiano, es cristianito, es de esos. Es una vergüenza, hermanos, que por culpa de nuestra falta de seriedad, el nombre del Señor se ha vituperado, el nombre del Señor se ha blasfemado por nuestra culpa. Tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar mucho eso. Yo les pido a aquellos que se dicen ser cristianos que verdaderamente seamos lo más íntegros posible, sobre todo con los de la iglesia, sobre todo con nuestros hermanos mismos. Mateo 18:6 dice, fíjense, ¿será importante para Jesús esto? Vamos a ver qué dice él. Mateo 18:6 dice, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que se colocaran al cuello una piedra de molino y que se hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, es necesario que vengan pruebas a nuestra vida, es necesario que ese hermanito, que esa hermanita que está en la iglesia, que no te cae muy bien, es necesario esos. ¿Por qué? Porque son los que nos moldan, son aquellos que nos ayudan a crear que nos ayudan a tener esa imagen de Jesús. Porque Jesús trató con gente difícil, Jesús trató con gente, aún trató con sus enemigos. Es la que nos ayuda a desarrollar esa imagen de Cristo, ese carácter de Cristo. Esas personas
son las que nos ayudan, pero dice aquí, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay de aquel que está diciendo, que está haciendo que mis pequeñitos, que estas personas caigan. Lo que está diciendo aquí Jesús es, esos tropiezos van a haber esas personas, van a venir esos tropiezos, pero dice Jesús, cuidado que seas tú esa piedra de tropiezo, cuidado que seas tú la razón porque ese hermanito, esa hermanita caiga, cuidado que seas tú la razón que porque tu mal testimonio mi nombre sea blasfemado. Hay de aquel que por quien venga ese tropiezo, no seas piedra de tropiezo, lo que está diciendo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico? ¿Cuál es el principio bíblico que Pablo quería dar en este capítulo 8? Porque recuerden que cuando leemos esto, no aplica a nuestros días tal y como dice, porque ahora no vemos esos sacrificios de animales a esos ídolos o esos dioses paganos. No lo vemos tal y como es, al menos no públicamente. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de aquí? ¿Cuál es el principio bíblico que Pablo da? Y ese es el último versículo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Ese es el principio bíblico que obtenemos de este capítulo 8. Que no por mi libertad, si mi libertad es motivo de que mi hermano caiga en cualquier pecado, jamás voy a tomar esa libertad para no poner a mi hermano en peligro de caer. Si nosotros somos libres en Cristo de hacer cosas que el Señor nos ha dado libertad de hacer, pero eso hace que mi hermano caiga en pecado, hace que mi hermano caiga en peligro de perturbar su fe, de perturbar su comunión con el Señor, dice Pablo, entonces no voy a tomar esa libertad, no voy a ceder mis derechos. Pero ahora, ya dicho esto, surge otro tema, surge otro dilema. ¿Cuál es este? Entonces, ¿nunca puedo ser verdaderamente libre en Cristo? ¿Nunca puedo usar esa libertad en Cristo? ¿Estos hermanos débiles nunca van a crecer? Si sí o si no, sabemos que siempre va a haber bebés. Siempre, y estoy hablando espiritualmente, siempre va a haber esos niños en Cristo y con ellos siempre tenemos que cuidarlos, edificarlos con amor y gracia. Pero ¿qué de los demás? De los que ya tienen años en Cristo y se portan como niños todavía. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Es lo que quiero tocar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las personas que deciden no crecer, con las personas que ya tienen años en Cristo y que todavía se comportan como unos niños? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, primeramente quiero que me dejen presentarles tres sugerencias o tres razones de por qué una persona puede ser inmadura. Y a partir de esto, entonces tenemos que usar de nuestro discernimiento para saber cuándo tenemos que cuidar a estos hermanos débiles. ¿Cuánto tiempo tenemos que cuidar a estos hermanos débiles? Entonces tenemos que desarrollar el discernimiento y saber cuánto tiempo y qué hermanos son los que verdaderamente tienen esa debilidad de conciencia y cuáles son verdaderamente personas que no quieren crecer. Tres razones, tres sugerencias. Ahora no son las únicas, pero sí quiero enfocarme en estas tres. Primera razón, hay cristianos que son recién convertidos y que no han tenido tiempo para crecer en el conocimiento de la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, estas personas son nuevos creyentes, son bebés. Y como todos nosotros cargamos pensamientos, cargamos filosofías, cargamos hábitos de nuestra vida pasada, hábitos que traíamos antes de Cristo, muchas veces, la mayoría de las veces nos los traemos ahora a nuestra nueva vida, ¿no? O nos queremos traer a la vida en Cristo. Estamos acostumbrados a ganarnos todo, a ganarnos el premio.
Le echamos ganas en el trabajo para tener una mejor posición o para ganar más. Le echamos ganas en la escuela para tener buenas calificaciones. Le echamos ganas aún en los juegos para ganar el partido, para ganar la medalla. Estamos acostumbrados a ganarnos las cosas y nos traemos esa mentalidad, nos traemos esas cosas ahora en Cristo. Y eso, hermanos, muchas veces nos estorba, porque en Cristo no es así. Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es, hecho por completo, terminado está, pagado por completo. Nosotros, hermanos, no tenemos que ganarnos nada. Cristo lo ha hecho todo. Nosotros no corremos la carrera para ganar, sino nosotros corremos la carrera ya siendo ganadores. Ya desde la victoria nosotros estamos corriendo esta carrera. Ya somos ganadores. Vamos para Efesios 1, por favor. Ahí se explica un poquito mejor. Efesios capítulo 1 y leemos el versículo 3. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Con cuánta bendición? Con toda bendición espiritual. Nosotros no tenemos que hacer nada. Es que quiero que el Señor me bendiga más. El Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. El 4 dice: en Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos presentó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos has hecho aceptos ante el amado. Ya nos ha hecho aceptos. No tenemos que hacer nada. Es que quiero que el Señor me acepte. Es que quiero hacer esto para poder entrar a la presencia de Dios. Es que quiero hacer esta manda para que el Señor acepte mi oración. Es que quiero hacer esto otro para que el Señor me acepte. Hermano, no tenemos que hacer absolutamente nada. Cristo lo hizo todo. Dice aquí: nos presentó por medio de Jesucristo para que seamos adoptados como hijos suyos. El 6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, por el cual ya nos hizo aceptos ante Dios, ante el amado. Y el 7 dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. No tenemos que hacer nada para que el Señor nos perdone. ¿Por qué? Porque ya somos perdonados por el sacrificio que hizo Jesucristo. El versículo 8 dice: la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él ya desbordó toda sabiduría y entendimiento sobre cada uno de nosotros. Cada uno que somos hijos de Dios, ya somos aceptos, ya somos bendecidos y ya tenemos toda la sabiduría y todo el entendimiento. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no me siento así? O sea, yo sé que el Señor ya nos bendijo, yo sé que el Señor me dio toda sabiduría y todo entendimiento, pero ¿por qué no tengo eso? ¿Por qué no me siento así? ¿Por qué me siento que a veces me falta algo? Porque nos falta crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos falta crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Explico esto con una historia. Este era un hombre que había comprado un boleto para un crucero. Se subió este hombre a un crucero y pues estos barcos salen de tierra y pues se van al mar y está un crucero por muchos días. Entonces este hombre muy a fuerzas alcanzó para comprar este boleto. Entonces él no tenía mucho dinero para gastar en el bote. El primer día salió a comer, compró su comida. El segundo día hizo lo mismo, pero ya para el tercer día este hombre ya no tenía dinero para comer.
Y decía, ¿cómo le voy a hacer ahora? Tengo hambre y ya no tengo dinero para gastar en este bote. Se aguantó el hambre por un día, pero llegó este cuarto día y dijo, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer, voy a tener que ir con el cocinero y le voy a decir que le vendo mi reloj, o a ver qué hago para poder comer porque tengo mucha hambre. Entonces este hombre llegó con el cocinero y le dijo, oye, ¿sabes qué? No tengo dinero, tengo mucha hambre, te vendo mi reloj, mira, es un buen reloj. Y le dice el cocinero, oiga, ¿pero por qué está pidiendo usted de comer? ¿No leyó su boleto? No, pues ¿qué dice tu boleto, su boleto? Señor, su boleto dice todo incluido, incluyendo la comida. Usted puede comer gratis, usted ya pagó no solamente por el viaje, sino por toda su comida. Su boleto incluye toda la comida. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Que no le querían dar de comer? ¿O que este hombre ignoraba que ya tenía eso incluido? El problema es de este hombre que no puso atención que su boleto decía todo incluido. Y muchas veces es lo que nos pasa con nosotros. El Señor dice que ya somos bendecidos, que ya somos aceptos ante el amado, que ya ha perdonado todos nuestros pecados. Y muchas veces nos sentimos que, no, Señor, bendíceme más, Señor, dame más sabiduría, Señor, dame más conocimiento, Señor, siento que no has perdonado mis pecados, no siento tu perdón. ¿De quién es el problema? ¿De Dios? ¿O de nosotros que no hemos visto en su palabra que ya está todo incluido? Amén. Ya está todo incluido, y ese es el problema. No es que el Señor no nos haya bendecido, no es que el Señor no nos haya redimido, sino que no hemos leído su palabra. Su palabra nos dice que va todo incluido. Ese es el problema. Entonces, estas personas son recién convertidos y no han llegado a tener el tiempo para crecer. Les falta crecimiento. Pero hay otra razón de por qué las personas son inmaduras. Y esos son los que deciden permanecer como niños. Son aquellos cristianos que ya tienen años en el Evangelio y que nunca han dejado su biberón, nunca han dejado la mamila, nunca han dejado esa lechita. Normalmente son los que más critican, los que más hablan de las cosas que se hacen o las cosas que no se hacen en la iglesia, y son los que menos ayudan. Son aquellos que habla Hebreos 5, que dice, ustedes ya tienen que ser maestros, ustedes ya tienen que estar enseñando estas cosas. El autor de Hebreos dice, yo quisiera que ya pudieran comer ese alimento sólido, pero necesitan todavía lechita, necesitan todavía que les estemos dando de la leche espiritual. Y no es que haya algo malo con la leche, y esto lo he dicho ya varias veces. El problema no es la leche, porque la leche, todos necesitamos de leche para crecer. El problema es de que tiene que llegar un tiempo donde nosotros mismos tenemos que servirnos nuestra propia leche. No esperar que nos estén sirviendo. Yo tengo una niña de 3 años. Y cuando ella me pide leche, yo no espero que todavía ella se pueda abrir el refrigerador, que ya lo abre, pero no puede ella sacar el galón de leche y servirse. Todavía no es capaz de hacer eso. Y tengo otro niño de 15 años que vive aquí conmigo, que si él me pide leche, yo no espero, o espero más bien, que él no esté esperando que yo se la sirva. ¿Por qué? Porque él ya tiene la edad suficiente para ir al refrigerador y servirse su leche. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Estas personas que no son maduras en la fe, no es porque sean nuevos, sino porque están esperando todavía que les den su leche, ya siendo ellos capaces de tomar esa leche, de ellos abrir su Biblia día con día y tomar de esa leche espiritual. Todos necesitamos de leche, pero llega un momento donde nosotros mismos tenemos que servirnos esa lechita. Nosotros mismos podemos sentarnos, abrir nuestra Biblia y tomar esa leche. No esperar que nos la sirvan, sino nosotros podemos buscar al Señor por nuestro propio conocimiento. Entonces, esas personas más bien son inmaduras porque han decidido permanecer como niños. Ya en ese tiempo, esas personas son las que deciden permanecerse así, no por falta de recursos, sino porque deciden no tomarlos. Hermanos, en este tiempo hay tantos recursos, tantas maneras
de crecer en las cosas de Dios, podemos echar por la ventana. Yo sé que en la iglesia donde tú te congregas, aún en esta iglesia que es pequeña, hay tantos recursos que se ofrecen para crecer en el Señor. Y aquellos que me están escuchando en vivo, yo sé que en su iglesia hay recursos para que tú crezcas en el Señor. Solamente es de aprovecharlos. Tenemos que aprovechar los recursos que el Señor nos da para crecer en Él. Si no estamos creciendo en el Señor, créanme, porque no es por falta de enseñanza, no es por falta de recursos, sino es porque uno quiere permanecer así. En el internet hay tantas maneras de crecer en el Señor, pero queremos permanecer así. ¿Por qué? Son esas personas que nunca leen su Biblia, son esas personas que no estudian la palabra, son esas personas que no van a los estudios, que no oran, pero se dicen creyentes. Son esas personas que van a la iglesia una vez al mes. Son esos hermanos que no salen más bien de la consejería, que cada vez quieren consejería. Ahora, la consejería no está mal, pero son esas personas que te piden un consejo y quieren que haya unas palabras mágicas, así como ábrete sésamo, ¿no? Y que sus problemas desaparezcan. No, hermanos, tenemos que tener esa comunión con el Señor. No hay palabras mágicas que van a hacer que tu vida, que los problemas de tu vida desaparezcan. No, eso no existe. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestra parte. Y el Señor tiene esos consejos, el Señor tiene esa respuesta a todos nuestros problemas, pero no va a ser algo como palabras mágicas, sino tenemos que conocer al Señor, tener esa comunión con Él, y entonces a través de su palabra, a través del cambio interno que quiera hacer en cada uno de nosotros, entonces nosotros vamos a empezar a tomar esas decisiones que van a ir poco a poco limpiando nuestra vida. Así trabaja, no trabaja de la otra manera. Entonces, la primera razón es que son recién convertidos y no han tenido tiempo para crecer. La segunda razón es que quieren permanecer como niños, que no trabajan en su crecimiento. Tercera razón, son esas personas que tienen miedo a crecer. Aquellos que se caracterizan por ver a Satanás en todo. Todo es malo. Es que no vaya a pasar esto, no vaya a pasar lo otro, no vayas aquí porque ahí y no te vayas a ensuciar. Toda su vida se caracteriza por el miedo. Muchas veces se conocen como los legalistas. Aquellos que encierran su cristianismo en una lista de reglas, y si te sales de esa lista, si te sales de ese listado, entonces puedes caer en pecado y tienen miedo a ser libres. Pero bueno, vamos a explicar un poco. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es un tipo de vida cristiana que todo lo convierte en un enlistado o todo lo convierten en reglas. Desconocen los principios bíblicos, fíjense, escuchen esto, desconocen los principios bíblicos y siempre aplican las escrituras a su vida de una manera restrictiva, elaborando una lista de qué puedo y qué no puedo hacer. Ahora, normalmente estas personas legalistas o religiosas basan su espiritualidad y la de los demás en el cumplimiento de estas listas. Si tú cumples estas listas, entonces estás bien con Dios. Si no las cumples, estás mal. Y ellos rigen o miden su espiritualidad o su relación con el Señor a través de la ley, a través de estas reglas. Y no solamente miden su espiritualidad, sino las de los demás. Si ellos ven que no están cumpliendo o si no están cumpliendo uno de los mandamientos o una de las listas que ellos tienen, entonces, no, es que este hermanito es carnalito, o esta hermana no está bien con Dios. Esas son las personas religiosas, esas son las personas legalistas. Y cuando vivimos de este tipo, de esta manera, podemos llegar a caer en un error, que es ser guiados más por la lista de leyes que por el Espíritu Santo. Podemos caer en el error de ser guiados espiritualmente más por una lista que por el Espíritu Santo mismo. Entonces, si tú te has identificado con alguna de estas tres definiciones,
hay una solución para las tres. Tenemos que acudir a las Escrituras. Tenemos que ir a esa ley perfecta de Dios que nos hace libres. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad y esta te va a hacer libre. Esta te va a hacer libre de decir no al pecado y esta te va a hacer libre de decir soy libre en Cristo. Conociendo la verdad vas a ser libre. Ahora, la palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla, hay que convivir con ella y hay que hacer todo esto a través de la oración y a través de la revelación del Espíritu Santo. Tenemos que crecer en gracia, tenemos que crecer en conocimiento de Jesucristo para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier filosofía que de este mundo cada vez suenan más intelectuales, cada vez suenan más cool, pero son necias y son tomadas como absurdas ante Dios. Hermanos, es necesario que nosotros permanezcamos en la palabra, porque sobre todo hoy en día el engaño de Satanás ya no es Satanás. Aún la palabra de Dios dice que el enemigo se presenta como ángel de luz, y muchas veces así presenta estas filosofías, esas nuevas ondas que aún se llaman cristianas, pero hermanos, no son de Cristo, no vienen de la palabra de Dios. Y lamentablemente escuchamos estas filosofías, escuchamos estas cosas que son de Cristo y se escuchan muy intelectuales, muy a la moda, muy de onda. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado de no ser movidos por estas falsas doctrinas, por estas cosas que nos alejan cada vez más y más de la verdad, nos alejan cada vez más y más de Cristo. Están diciéndose, se ponen una etiqueta de Cristo, pero en realidad sus corazones, sus mentes están tan alejadas de Él. Ahora, esto es para aquellas personas que van empezando o que deciden permanecer como niños. Pero ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué de los maduros? Nosotros tenemos aún más responsabilidad. No seamos bullies espirituales, no lleguemos a pensar que somos más porque tenemos conocimiento. Más bien seamos de edificación para nuestros hermanos, para la iglesia y para el lugar donde nos congregamos. Tenemos que ser hermanos de edificación, no solamente ¿Qué significa la edificación? Que hacemos que otras personas crezcan. Eso es un verdadero líder, eso es un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Aquellas personas que con el conocimiento que el Señor les ha dado, hacen que otras personas crezcan, son de ejemplo. Eso significa ser de edificación, ser de ejemplo y hacer que otras personas crezcan en el Señor. Si mi libertad es motivo de que mi hermano caiga, entonces cedo mis derechos por amor a ese hermano, para no ponerlo en peligro de caer. Ahora, aquellos que han sido marcados grandemente por el mal uso de la libertad, cayendo en pecado, son débiles en ese asunto. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, y como decía Pablo en este capítulo, muchas personas habían sido parte de la idolatría. La idolatría había sido parte fundamental de la vida de estas personas. Pero cuando vienen a Cristo, dice Pablo, si esas personas que fueron marcadas profundamente por la idolatría, profundamente por estas ceremonias que hacían a los ídolos, y si esta persona te ve siendo parte no de ese sacrificio, sino de esa carne, dice, va a ser muy perturbada en su mente. Entonces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, y este ejemplo lo he escuchado ya de muchos pastores, de muchas personas. La Biblia condena directamente el emborracharse. Más bien no habla de que si te tomas, no sé, una copa de vino estás pecando, pero sabemos bien que el alcoholismo, que este pecado ha sido de destrucción para muchas familias, para muchas personas.
Entonces, si mi libertad en Cristo me dice, ok, me puedo tomar una copita de vino, pero está un hermano que ha sido marcado profundamente por este pecado de mal usar esta libertad, llegando hasta el alcoholismo, entonces dice Pablo, tengan cuidado, porque entonces esa libertad que tú tienes en Cristo va a ser la perdición de este hermano. Y ha habido muchos casos donde cristianos usan la libertad que tienen en Cristo y se toman una copita de vino y está un hermano que ha sido marcado por el alcoholismo y han dicho, bueno, pues si este pastor o esta persona puede echarse una copita, pues yo también. ¿Y qué tiene de malo una? Y sí, ¿qué tiene de malo una? Pero ¿cómo comienza el alcoholismo? ¿Cómo comienza alguien a caer hasta llegar a emborracharse? Con una. Entonces dice Pablo, tengan cuidado, si esa libertad que tú tienes en Cristo va a hacer que este hermano se pierda, ¿sabes qué? Cede tus derechos, evítate esa copita. Porque aparte, si tú necesitas tomar, aunque sea una copita, dice Pablo, o dice la palabra de Dios más bien, estás siendo esclavo de ese pecado. Entonces, tengamos cuidado con eso, y es lo que está diciendo Pablo. Ahora, otra cosa, nunca, pero nunca tenemos que predicar algo que salga de convicciones personales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no está especificado específicamente en la palabra de Dios como pecado, pero para ti es pecado, no digas que la palabra de Dios dice. Ahora, esto lo explica mejor Pablo en Romanos 14, versículo 19. Apúntenlo, no se lo voy a leer, pero ahí está. Romanos 14, 19 al 23. Es lo que está hablando ahí Pablo. Que si para ti algo es pecado, tómalo como pecado para ti, pero no digas o no prediques que el Señor dice en su palabra que es pecado. No dejemos que las personas legalistas nos pongan en esclavitud otra vez. No dejemos que las personas religiosas o legalistas nos pongan en esclavitud otra vez. Gálatas 2.4, yo se los leo, apúntenlos ustedes. Gálatas 2.4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Aquí el contexto de este versículo habla de que cuando Pablo llegó a Jerusalén se llevó a Tito, y este pastor joven Tito no era judío. Entonces cuando Pablo llegó a Jerusalén, llegó con pura gente judía, pura gente que seguía la ley, que seguía estrictamente todo el judaísmo. Y estas personas, dice aquí Pablo, eran falsos hermanos que se introducían a escondidas para entrar a espiar la libertad que tenemos en Cristo y para reducirnos a esclavitud. Y fíjense lo que dice Pablo aquí en Gálatas 2.5. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes. Estas personas, estos judaizantes, siempre estaban diciendo, ok, sí, Cristo es la verdad, pero para hacerte cristiano tienes que seguir la ley. Para hacerte cristiano tienes que hacerte judaizante, tienes que hacerte judío. ¿Qué significaba eso? Circuncidarse y seguir toda la ley. Y decía Pablo, no. Aquel que está en Cristo es libre. Aquel que está en Cristo no necesita seguir todas estas cosas. Y dice Pablo, estas personas solamente estaban espiando la libertad que tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que igual como los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos querían que Jesucristo mismo se sometiera a la interpretación de la ley que ellos mismos habían creado. No sé si recuerdan un par de veces que le dijeron a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué ellos no hacen todo ese rito de lavarse las manos? Ahora, no es que estaban preocupados de que sus discípulos iban a comer con las manos sucias, sino que los fariseos tenían todo un ritual, que se lavaban las manos de cierta manera y tenían que escurrir el agua hacia abajo, toda una onda que ellos mismos habían dado a la interpretación de la ley.
Y le decían, Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Jesús, ¿por qué tú no guardas el día de reposo? Y ahora no es que Jesús no guardaba el día de reposo, sino que estos hombres habían añadido tantas leyes a lo que es el día de reposo. El día de reposo era para reposar en Cristo, para reposar en el Señor, pero estos fariseos habían añadido tantas otras leyes, que no podías sanar a los enfermos, que no podías cargar tu lecho no sé cuántas millas o cuánta distancia. Ellos habían añadido todas esas leyes que Cristo, que Dios no había puesto como ley. Entonces estos fariseos estaban diciendo, Cristo, ¿por qué no estás guardando la ley? Y Cristo ¿qué les decía Jesús? Ustedes son unos hipócritas. Ustedes son unos hipócritas porque ustedes están guardando el día de reposo conforme a su interpretación, pero no es lo que el Señor tenía en mente. No es lo que la Biblia dice. Ustedes le están dando una interpretación que no tiene nada que ver, que están dejando el principio bíblico, que están dejando lo espiritual, y ustedes están haciendo de la ley cualquier cosa. Por eso Jesucristo les dijo, ustedes son unos hipócritas. Están colando el mosquito y dejando ir todo el camello. Ustedes están preocupando en las cosas que no tienen nada de trascendencia espiritual y están dejando atrás el amor. Están dejando atrás lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces, y Juan Calvino dijo sobre estos textos, y me encanta este hombre lo que dijo. Dice, tenemos que considerar a los débiles y esperar su crecimiento y madurez en el Señor. Pero fíjense lo que dice, pero tenemos que cuidarnos de esos gigantes rudos que quieren jugar al tirano y tomar control de nuestra libertad. Y no es que sean llevados al pecado por ser débiles, sino que últimamente están siempre buscando algo que encontrar que está en error conforme a su lista, conforme a su conciencia débil. Y ya con esto termino. Pongámonos de pie. Me encanta lo que dijo este hombre, Juan Calvino, o John Calvin, como lo conozcan. Tenemos que considerar a los débiles, pero también tenemos que tener cuidado de que estos legalistas, de que estas personas religiosas no controlen nuestra libertad. Porque el principio bíblico era de que por nuestra libertad tengamos cuidado de no llevar a los hombres, a las mujeres débiles a pecar. Pero no podemos tampoco dejar que estas personas roben nuestra libertad. Amemos a nuestro prójimo, especialmente a los hermanos en Cristo. Amor con verdad. No hay verdad sin amor, porque cuando hay verdad sin amor se llama crueldad. Porque presentamos el problema, pero no presentamos la solución. Solo condenamos. Y no hay amor sin verdad, porque eso se llama hipocresía. Alguien que te dice, te amo, pero no es verdad, es un hipócrita. Como hombres y como mujeres de Dios, seamos siempre de edificación. No seamos piedra de tropiezo para nadie, mucho menos para nuestros hermanos en Cristo. Nuestras acciones y nuestras palabras tienen que ser puras y siempre en amor con verdad. Crezcamos siempre en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que ser unos cristianos genuinos. Tenemos que ser unos cristianos genuinos. Tenemos que amar, tenemos que crecer en el conocimiento y en la gracia que está en Cristo Jesús. Tenemos que ser lo más recto, lo más íntegro posibles ante el mundo y sobre todo ante nuestros hermanos. No seamos de piedra de tropiezo, seamos de edificación. Tenemos que guardar nuestro testimonio para que el nombre de nuestro Señor no sea
blasfemado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias porque tú a través, Padre, de tu palabra nos quieres corregir, Señor, nos quieres instruir, Padre, porque aún tu palabra de sí misma dice que es útil para instruir, Padre, para guiarnos, Padre, para hacernos crecer, Padre, como hombres, como mujeres en Cristo, Señor, maduros, listos, Padre, que somos preparados por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, para andar por esas obras que tú ya has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Pero tenemos que ser instruidos, Padre, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser corregidos por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Y te damos tantas gracias, Padre, porque tú has hecho eso precisamente el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y esas mujeres de Dios íntegros, Padre. A ser esos hombres y esas mujeres de Dios, Padre, genuinos, Señor, que sabemos que no somos perfectos, que fallamos, Señor, pero que cuando tengamos ese pecado, cuando fallemos, Señor, vengamos a ti en arrepentimiento, Señor, y podamos pedir perdón a aquel hermano, a aquella persona a la cual hemos fallado, Señor. Ayúdanos a no ser ignorantes, Padre, pensando que lo sabemos todo, Señor, sino más bien crecer en gracia y crecer en conocimiento, sabiendo, Padre, que no lo sabemos todo y que no sabemos nada, Padre, porque tu palabra dice que cualquier cosa que pensamos que sabemos, no lo sabemos aún como tú, Señor, nos lo vas a enseñar. Padre, ayúdanos a ser sabios, a ser inteligentes, a la sabiduría tuya, Padre, a la inteligencia tuya, Padre, no la del mundo, Padre, que cada vez vemos que la supuesta sabiduría del mundo cada vez más cae en contradicción, cada vez más cae, Padre, en un engaño, cae, Padre, en unas supuestas ciencias, Señor, que se contradice a sí misma, y que vemos cada vez más que nos lleva a la impureza, cada vez más que nos lleva al pecado y cada vez más que nos lleva a una necedad, Padre. Ayúdanos a ser sabios en ti, en lo que dice tu palabra, Señor. Que seamos hombres y mujeres de un solo libro. Que aunque nos digan de mente cerrada, seamos precisamente de mente cerrada, de corazón cerrada a ti, Señor, a lo que tú has puesto en tu palabra, porque toda la sabiduría está ahí, Señor. Tú lo has puesto toda la sabiduría en Jesucristo, tú has puesto toda la sabiduría en Él, y Él ha plasmado toda esa sabiduría en la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú reveles a los que estamos aquí y a los que están escuchando en este momento a Jesucristo en nuestras vidas, y nos enseñes quiénes somos sin ti. Somos personas perdidas, somos personas que estamos solamente listos para pecar, Padre, pero en ti somos nuevas criaturas. Somos personas de mente y de corazón renovado, que estamos siendo limpiados cada vez más por tu palabra. Señor, yo te pido el día de hoy que si alguien quiere ser esa nueva criatura, quiere dejar todo el pasado atrás, toda adicción, toda sabiduría, supuesta sabiduría humana, Padre, y el día de hoy quieren conocer la verdad y ser libres, Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú te reveles a esas personas. Y si tú quieres que el Señor renueve tu mente y tu corazón el día de hoy, si estás cansado ya de estar viviendo la vida como un animal que solamente es guiado por instintos, que solamente es guiado por lo que le dicen, que solamente es guiado por lo que está de moda. Si tú estás cansado, si tú estás sediento el día de hoy de la verdad, Jesucristo está aquí el día de hoy para saciar esa sed. Y dice la palabra de Dios que ya no vas a tener sed jamás, sino de ti van a salir ríos de agua viva. Amén, amén. Deja a un lado todo vicio.
Y si no puedes, el día de hoy el Señor te quiere dar ese poder. Deja a un lado toda supuesta sabiduría que se contradice y que solamente te deja con más preguntas y que solamente te deja vacío. El día de hoy la verdad quiere hacerte libre. El día de hoy Jesucristo quiere llenar ese vacío en tu corazón. Quiere llenarte de ese Espíritu Santo. Si tú quieres eso el día de hoy, si tú quieres ser libre, quieres que tus pecados sean perdonados, solamente dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y el día de hoy yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Sálvame de mí mismo, sálvame de mi pecado, de mis vicios, de mis adicciones, de mi necedad, de querer hacerme sabio conforme al mundo. Pero hoy me doy cuenta que tú eres la verdad y la vida, y no hay ningún otro camino al Padre si no es a través de ti. Señor Jesús, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú des esa convicción a aquellos que el día de hoy claman a tu nombre, y hazlos saber que desde el día de hoy son hijos, son hijas tuyos, y que el día que ellos mueran o el día que tú vengas, Señor, nos vamos a ir contigo y vamos a estar por toda la eternidad en tu presencia. Gracias, Señor, por revelar a tu Hijo Jesucristo el día de hoy a aquellas personas, y a nosotros, Padre, síguenos renovando nuestra mente, sigue renovando nuestro corazón para crecer en ti y en tu gracia, para ser de edificación a aquellos que están listos para seguir creciendo en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Seamos esos vasos que el Señor quiere usar para edificación. Seamos de ejemplo, seamos ese testimonio vivo. Dice la palabra de Dios que somos heraldos, que somos esos representantes del Señor aquí en la tierra. Si hemos fallado, es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de retomar lo que el Señor nos ha puesto en nuestra mano. Muchas gracias a todos los que están en vivo, que Dios me los bendiga. Compartan este mensaje, compartan este pan. Compartan este pan de vida para aquellos que tienen hambre. Recuerden, estamos en todos los medios posibles. Si tú tienes un teléfono, puedes bajar 2 aplicaciones y puedes encontrarnos ahí. Puedes bajar la aplicación de SoundCloud y ahí estamos como Iglesia Verso a Verso con Jesús, y estamos en Spotify, que también puedes bajar esa aplicación, y todos los mensajes son gratuitos. Búscanos como Iglesia Verso a Verso con Jesús. También estamos en YouTube, estamos en el canal de YouTube y estamos en Facebook. Todas las herramientas el Señor nos las ha dado. Solamente hay que tomar la decisión de querer crecer en gracia y en conocimiento de Cristo. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en tu Iglesia Verso a Verso con Jesús. Que Dios los bendiga.